Buenos días. Bienvenidos y gracias por unirse a a un webinar más de Growth Acceleration Partners. Primeramente, quisiera darles una pequeña reseña de lo que es nuestra compañía. GAP es una compañía de soluciones tecnológicas estratégicas que brinda una experiencia excepcional en la transformación digital, soluciones de software y datos a través de nuestros equipos de consultoría e ingeniería de clase mundial. En este webinar es parte de nuestro evento del JS Fest 2023 y hoy Luis Pérez nos va a estar presentando el tema de Getting Started with TypeScript. Para comentarles un poco de Luis, es Staff Software Engineer con más de 10 años de experiencia en desarrollo de software y está comprometido con las mejores prácticas de la calidad, la mantenibilidad para crear aplicación altamente escalable y fácil de usar. Y Luis es amante del buceo y tiro deportivo. Muchas gracias, Luis, por estar por acá y por todo el conocimiento que nos vas a compartir hoy. El escenario es tuyo. Muchas gracias, Daniel. Bueno, primero que todo, bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar aquí, por el tiempo, por sacar el tiempo. Eh, Hoy va a ser una presentación un poco corta, es una introducción a TypeScript para los que ya saben JavaScript y aún no han tocado TypeScript o para cualquier otra persona que esté interesada en TypeScript o interesada en el mundo del frontend también para poder iniciar en este lenguaje que nos vino a solucionar muchísimos problemas. Entonces, pues vamos a dar inicio. Yo sé que al final hay una parte de preguntas y demás, pero si alguien tiene alguna pregunta en el camino, no duden en preguntar, no hay ningún problema. Vamos a ver. Ok, nuestra agenda para hoy, vamos a empezar más o menos dando un contexto de qué es TypeScript, por qué usar TypeScript y ventajas y desventajas que nos da el lenguaje y al final vamos a tener algunos ejemplos y bueno, después de los ejemplos van a estar las preguntas, pero como les digo, pueden preguntar en cualquier momento, no hay ningún problema, me pueden interrumpir. Entonces, ¿qué es TypeScript? TypeScript es un lenguaje que nos viene a solucionar muchísimos problemas que teníamos con JavaScript. Para los que saben JavaScript, sabemos los grandes problemas que teníamos, por ejemplo, en tipos, y bueno, para los que no lo saben, JavaScript es un lenguaje que no podemos asignar tipos a variables. Es un lenguaje en el que es, es sumamente fácil, pero a la vez sumamente se convierte en algo muy difícil a la hora de no tener tipos, no tener, por ejemplo, no saber qué tipo nos devuelve una función, qué tipo es una variable a la hora de asignar variables, parámetros y demás. Entonces, TypeScript nos viene a solucionar todos esos problemas con su feature principal, que es agregar tipos. Entonces, TypeScript es un superset de JavaScript donde básicamente el feature principal que nos da y la solución y la mejor solución es que podemos asignar tipos a variables, a tipos de retorno en una función y demás. Todo código JavaScript es válido en TypeScript, más no así TypeScript con JavaScript. TypeScript agrega algunas funciones nuevas eh, que no son compatibles con JavaScript. Entonces, a la hora de compilarse y demás, ahora lo vamos a ver un poco más adelante, pero TypeScript tiene cosas propias del lenguaje, pero todo lo que sea JavaScript es válido en TypeScript. ¿Por qué usar TypeScript? TypeScript más que todo nos viene a solucionar problemas a nosotros como desarrolladores. Cuando estamos programando queremos siempre usar las mejores prácticas, hacer nuestro código lo más legible posible, eh, hacer que el código sea amigable con otros desarrolladores. Nosotros no somos los únicos que vamos a estar en ese código, entonces siempre tenemos que procurar tener un código lo más mantenible posible también. Entonces, TypeScript nos viene a solucionar todos estos problemas a la hora de poder generar código más estable, más, más legible, básicamente, para que cuando creemos aplicaciones de JavaScript, porque al final sigue siendo JavaScript, pero es que sea un código más legible a la hora de mantenerlo, a la hora de crearlo, y también podamos tener esa sensación de seguridad de que los datos variables que estamos declarando y programas que estamos creando, tengan esa seguridad
poder estar usando los tipos de variables que son los correctos. Por ejemplo, los datos que vengan de una base de datos, normalmente no sabemos quizás el objeto que viene, pero en este caso podemos asignar tipos a las cosas que vienen de la base de datos o las variables que estamos declarando. Las ventajas, las principales, tiene muchas, pero las principales ventajas de TypeScript son el static checking. El static checking es básicamente una, por decirlo así, una herramienta que está corriendo en el código sin que nosotros tengamos que correr el código. A diferencia de JavaScript, que cuando tenemos errores no lo sabemos hasta que ejecutamos el código, TypeScript está detectando errores siempre sin necesidad de estar, sin necesidad de ejecutar el programa. Entonces, nos detecta, por ejemplo, errores de asignaciones inválidas, que estemos asignando, por ejemplo, un string a una variable que es de tipo número. Eh, Errores de sintaxis, errores de cosas inválidas que estemos programando en más que todo ese tipo de cosas que TypeScript agrega, como los tipos y demás. El type checking, que viene obviamente de la mano con el static checking, que es básicamente que él va chequeando cada vez que hacemos una nueva asignación a una variable que fue previamente declarada. Entonces, TypeScript va chequeando que lo que nosotros estemos asignando es del valor correcto al tipo de variable cuando fue declarada. Y uno de los features más grandes y más útiles que tenemos nosotros, porque al final declarar variables como integers, como strings o booleans o lo que sea, podría ser fácil, pero los interfaces son un feature sumamente válido para nosotros. ¿Por qué? Porque casi siempre, bueno, siempre vamos a trabajar con datos que vienen de la base de datos, que vienen de algún API. Entonces, normalmente estos objetos no sabemos qué tipos traen. Por ejemplo, en este caso, en la presentación es una pequeña interfaz que se llama, que es la persona, que tiene un nombre, un apellido, un ID y que sí está activo. Todos esos datos, supongamos que vienen de un request a la base de datos y no sabemos qué tipos son cada uno. Nosotros podemos, o sea, podemos saber qué son obviamente el nombre y el apellido y demás, pero no lo tenemos específico. Entonces, a la hora de trabajar con esos datos y asignarlos o enviarlos a otras funciones y demás, siempre es importante conocer bien el tipo y especificarlo. Entonces, las interfaces son básicamente custom types que nosotros podemos crear en nuestro código para especificar valores específicos a objetos que vienen de la base de datos o pueden ser también objetos que retornan algunas funciones o simplemente declarar un arreglo de tipo persona. Entonces vamos a tener un arreglo de varias de personas y demás. Entonces son muy, muy útiles. Ahora, no todo es bonito. Con TypeScript hay ciertas desventajas. Para los que ya saben full JavaScript, posiblemente no se complique tanto, pero para los que están apenas empezando el camino de JavaScript y hacer el paso a TypeScript, probablemente tengan una curva de aprendizaje un poquito más grande. ¿Por qué? Por todas estas cosas nuevas que el lenguaje agrega. También conocer los tipos, también conocer cómo podemos trabajar con esos tipos y qué problemas nos pueden dar, las clases, cómo podemos tener custom types y demás en las clases o funciones. Entonces, la curva de aprendizaje es un poquito más grande, pero no es la gran cosa tampoco. Eh, Cabe recalcar que y eso lo vamos a ver más adelante, que cualquier código que se trabaje en TypeScript al final va a ser compilado a JavaScript. ¿Por qué? Porque los lenguajes, los browsers, perdón, los navegadores no entienden TypeScript, solo entienden JavaScript. Entonces, podemos tener lo que sea, podemos estar trabajando con cualquier framework o lo que sea con TypeScript, pero al final va a ser ejecutado en código JavaScript y este código JavaScript va a ser el que el navegador puede entender. Entonces, está ese patito extra cuando estemos creando aplicaciones con cualquier framework o si son planas en el lenguaje.
podemos tener, ahí está ese pasito extra que hay que compilar, entonces al final puede ser una configuración extra, quizás una aplicación un poquito más pesada, pero todo eso se puede solucionar en la configuración de compilación para crear una aplicación lo más liviana posible. Y el falso sentido de seguridad se refiere a que cuando estamos trabajando con TypeScript, al nosotros tener tipos, podemos saber lo que nos devuelve la base de datos, por ejemplo, o lo que está devolviendo una función así, podemos tener ese falso sentido de seguridad de que todo está bien, de que todos lo estamos haciendo bien, de que los datos que estamos enviando son los correctos, los que estamos recibiendo son los correctos, que nosotros estamos haciendo todo bien, pero se pueden dejar ciertas cosas de lado y podemos caer en el error también. Por ejemplo, en TypeScript existe un tipo que se llama el any, o sea, cualquiera. Entonces, mucha gente cuando empieza a tener errores de tipos, simplemente le asigna el valor any a la variable y ahí se cura el problema. Pero eso puede traer muchísimos otros problemas, porque las variables no deberían nunca tener un asignado de tipo cualquiera, al menos que sea estrictamente necesario, pero va a ser muy raro que eso pase. Entonces está eso también a lo que hay que ponerle atención. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos, ejemplos de código para poder entender un poco más estos tipos los tipos en TypeScript y cómo el lenguaje a nosotros como desarrolladores nos ayuda. Recuerden que TypeScript es un lenguaje que nos ayuda a nosotros, no ayuda como tal a la aplicación, sino es a nosotros como desarrolladores a tener aplicaciones más estables y legibles. Entonces, por ejemplo, en la línea 1 se asigna la variable color, se asigna green. En este caso, el lenguaje es inteligente. El lenguaje, no, como vemos, no estamos asignando ningún tipo, no le estamos diciendo el tipo que es, pero el lenguaje es inteligente porque a la hora de declarar la variable le estamos asignando un valor string. Entonces, ella sabe, el lenguaje sabe que la variable color es de tipo string. Entonces, en la línea 2, cuando intenta asignarle el número 1, inmediatamente el lenguaje dice, no se puede, está intentando asignar un número a una variable de tipo string. Y con esto va a ser con cualquier tipo de variable. Entonces, el siguiente ejemplo y esto es una gran ventaja que nos da el lenguaje, porque nosotros podemos tener funciones más estables, podemos especificar el tipo de parámetro que recibe una variable. Entonces, en el primer ejemplo, acá en el de la izquierda, podemos ver que la función se declara y simplemente recibe x y retorna la suma de x y listo. Entonces, cuando se llama esa variable, como pueden ver, se le puede pasar cualquier cosa. En este caso le están pasando un boolean con un número y en el segundo caso un string con un número. Entonces, al final eso, la única forma de darse cuenta cuando eso va a reventar es cuando se ejecuta. Y ahí entonces está también la otra parte tricky, porque JavaScript, esto se puede hacer, por ejemplo, usted puede sumar un string con un número. Entonces, al final, si usted lo que necesitaba era una suma de dos números, lo que va a recibir es ASD 123, porque JavaScript lo puede hacer. Entonces, imagínense que eso fuera una aplicación real en la que nosotros necesitamos una suma y al final nos devuelve un string sumado con un número y no nos damos cuenta hasta que ya lo ejecutamos y que lo estamos probando. Entonces, eso es una gran solución que nos da TypeScript. Acá en el ejemplo de la derecha, se le especifica la función add que los parámetros son de tipo número. Entonces, también la función add es inteligente y sabe que al sumar dos números, lo que va a retornar es un número, aunque no se le esté especificando el tipo de retorno a la variable. Entonces, cuando intentemos enviar un string, él nos va a decir, no se puede, la función está esperando un parámetro de tipo número, no puede enviar un string. Entonces, con eso nos, nos vamos de manera más segura a la hora de crear funciones y a la hora de pasar parámetros. Y con esto puede ser n cantidad de parámetros, ¿verdad? Con este ejemplo, es lo que les estaba mencionando anteriormente. Este ejemplo, como dije, todo lo que se trabaja en TypeScript al final se compila en JavaScript. Al final va a ser un código JavaScript plano, sin importar
cuántos tipos hayamos especificado, cuántos tipos hayamos creado, si creamos interfaces, si creamos lo que sea. Todo lo que sea TypeScript pasa por el compilador y el resultado es un resultado en JavaScript plano. Entonces, como les dije antes, todo lo de JavaScript es válido en TypeScript, pero no todo lo de TypeScript existe en JavaScript. Entonces, por ejemplo, acá, esta función, esta primera función que lo que hace es crear un arreglo vacío que recibe un tipo, y no solo recibe un tipo, le estamos diciendo recibe un tipo, y si no lo recibe, por default asigne tipo número y retorne un arreglo de ese tipo. Aquí está donde lo tenemos. Entonces, ¿cuál es la otra cara en JavaScript? Una función simplemente que retorna un arreglo vacío. Aquí no le importan los tipos, aquí no existen los tipos, aquí no existe si fue número, boolean, string, lo que sea. La función que antes está especificada con tipos, a la hora de compilar es una función simple que retorna un arreglo vacío. Y listo. Eso es todo. Entonces, cuando llamamos esa función aquí en TypeScript, y por ejemplo en la línea 5 la llamamos sin especificar un número, sabemos que esa variable entonces ese tipo va a ser número. Perdón, llamamos la función sin tipo, por default va a ser número. Entonces, en JavaScript no le importa. Simplemente es una función que se llama y listo, sin tipo. En la línea 6 de TypeScript le especificamos que el tipo va a ser Boolean. Igual, en JavaScript no le importa, el tipo no existe. Entonces, ahora, estas dos interfaces, son y video, existen acá. Como pueden ver, ni siquiera existen acá. O sea, no se crea no se compila un equivalente en JavaScript, no existe, porque las interfaces no existen en JavaScript. Es un feature que nos da TypeScript. Entonces, esas interfaces ni siquiera se compilan aquí, pero para nosotros son sumamente útiles, como lo podemos ver acá. Entonces, en la clase playlist que recibe un tipo, que podemos crear una clase de un tipo, nada más lo especificamos con T, tiene igual el queue, tiene el add to queue y todo lo demás. Eso se compila a una clase completamente normal de JavaScript con un constructor y con una función. Y cuando venimos a la línea 27 y a la línea 28 y creamos nuestras clases con tipos específicos, en TypeScript sí lo tenemos, pero en JavaScript simplemente no existen, como veníamos viendo con el resto de tipos. No existen, es un playlist normal, se crea una línea, perdón, una clase normal sin ningún tipo específico. Pero para nosotros como desarrolladores es demasiado útil tener esto porque sabemos el tipo, por ejemplo, de songs y el tipo de video. Entonces, sumamente importante tener los tipos, eh, poder especificar todo esto para nosotros y para el equipo de desarrollo que tenemos, para poder estar más seguros en las cosas que estamos creando. Entonces, los siguientes pasos que podrían ser casi que obligatorios, si queremos como profundizar en todo este tema de TypeScript, lo primero sería el compilador. En este caso es Webpack, que es el más común. Webpack es sumamente fácil de hacer el setup. Simplemente se instala como cualquier otro paquete de NPM y se configura. La configuración por default es casi que la que uno deja. Al final, simplemente según los requerimientos del proyecto, uno va a cambiar ciertas cosas. Pero Webpack es esta herramienta que agarra todo el código TypeScript y al final nos da el código en JavaScript que el browser va a entender. Entonces es importante, quizás no sea necesario profundizar en Webpack, pero sí tener claro cómo funciona y qué pasa por detrás cuando nos está produciendo este código JavaScript. Los frameworks, ya sería bueno como empezar a entrar en frameworks. En el caso de Angular, por ejemplo, Angular es full TypeScript desde la que cambiaron a su versión que se llama ahora solo Angular, la otra es AngularJS. Desde que empezó a ser solo Angular, se convirtió en un framework full TypeScript. React se puede elegir, normalmente se usa con JSX, pero hay muchísimas aplicaciones de React que se trabajan con TypeScript, ya eso lo va a decidir
el proyecto o las necesidades del proyecto. Y Vue también, pero Vue sí sigue manteniendo un poco más JavaScript, pero se puede hacer TypeScript si uno quisiera. Al final, como ya lo vimos, va a compilar en JavaScript y todo va a ser lo mismo. Y con TypeScript, pues profundizar un poco más en estos temas de saber cómo jugar con los tipos customizados, específicos de nosotros. Nosotros podemos tener muchísimos tipos. Una interfaz es como por decir un modelo, entonces podemos tener modelos específicos para diferentes tipos de datos. Y TypeScript en este caso tiene en la página de ellos tienen un playground, que es este. Entonces, si quisieran como jugar y atravesar el lenguaje, simplemente pueden ir al playground, escribir código en TypeScript y ver cómo se va viendo en JavaScript, ver qué diferencias tiene, qué nos crea y qué no. Y entonces es importante como para ir entendiendo las cosas que tenemos disponibles de un lado, pero que quizás no están en el otro. Y pues básicamente esa es la introducción a TypeScript. Entonces el espacio queda abierto a preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o le surgió alguna inquietud durante la presentación. Pregunta Gonzalo. Sí, sí hay que instalar TypeScript. Entonces, si lo que quieres es como simplemente crear, qué sé yo, un archivo .ts, que es el formato de TypeScript, simplemente tienes que ir a instalar TypeScript como cualquier paquete de npm, haces un npm install TypeScript y listo. Y con eso ya digamos, puede trabajar con TypeScript. Ahora, va a tener, sí, como dije, si usted ejecuta ese código TypeScript, pues probablemente no le va a servir. Entonces va a tener también que configurar el Webpack en este caso para que y eso va a ser también un comando, qué sé yo, npm run compile, por ejemplo. Ya ahí usted lo puede especificar como cualquier otra aplicación. Entonces, al final, el código TypeScript se va a compilar a JavaScript y ya ese JavaScript sí va a ser ejecutable en el browser. O si lo que quieres es nada más como aprender y jugar un poco con el lenguaje, puede ir al playground y ahí entonces no hace falta que instale nada. Luis Solís, ¿existe por ahí algún archivo config? Sí, en la documentación de Webpack, ahí está todo el getting started de Webpack, entonces ahí va a estar los comandos para instalar Webpack, los TAs configs que tienen que crear, los archivos de configuración para que Webpack entienda qué hacer cuando queramos compilar el código. Jorge Espinosa, ¿existe algún requerimiento de versión mínima de Webpack y JavaScript para usar TypeScript? No, más bien lo que podría existir es que alguna versión de Webpack necesite una versión mínima de TypeScript, pero de JavaScript no. TypeScript va a tener todos los features de las últimas versiones de JavaScript, entonces ahí no hay ningún requerimiento. Sí, voy justamente a pasar el link de Webpack para que lo puedan ver. Estoy respondiendo la pregunta de Lady Quispe. Voy a pasarla aquí al webinar, al chat del webinar. Ahí pueden ver como el basic setup de, 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 de Webpack con TypeScript. Vamos a ver, algún recurso de TypeScript recomiendes. Sí, a ver, hay muchísimos cursos. Ahora, no recomiendo, si están interesados en TypeScript, JavaScript y el mundo de frontend, no recomiendo iniciar por TypeScript. Antes de iniciar con TypeScript, deberían ser proficient en JavaScript. Deberían manejar primero todo el lenguaje de JavaScript. Yo sé que es lo mismo al final, pero deberían ser primero buenos en JavaScript antes de poder iniciar con TypeScript. Es mi recomendación.
Vamos a ver la otra. También por aquí tengo Sí. una pregunta en QA. Te dice, buenas tardes, no me queda claro si TypeScript es un lenguaje como tal o si es como una librería de JavaScript. No, es un lenguaje. TypeScript es un lenguaje. TypeScript es un superset de JavaScript. Em, sí, esa es la descripción de TypeScript. TypeScript es un superset de JavaScript que tiene todos los features de JavaScript, pero agrega features extras. Entonces, sí, eso es un lenguaje como tal. La página de TypeScript es TypeScriptlang.org. Ahí está, la documentación es sumamente clara. Está el playground, está cómo configurarlo si quieren empezar a jugar con él desde su propia máquina y todo. Entonces ahí pueden, ahí está todo. Por aquí Vamos a alguien también ver. nos pregunta de que qué framework es el más recomendado para un desarrollo, React, Angular o Vue.js. Ahí ya es muy subjetivo, ya ahí yo no me meto en decisiones de eso, ya eso lo va a decidir la necesidad del proyecto, lo va a decidir el cliente, lo va a decidir la empresa. Sí le puedo decir, Angular es mucho más robusto, es lo único que le puedo decir, Angular es muchísimo más robusto. Yo soy Angular developer, entonces Angular es mucho más robusto porque nos ofrece muchísimas cosas por default sin tener que usar third-party libraries. Entonces, Angular es mucho más elegido, digamos, si el proyecto es un proyecto muy grande y que va a escalar mucho. O sea, es un proyecto que empieza quizás un poco pequeño, pero sabemos que el proyecto va a escalar muchísimo. Ahora, React puede lograr exactamente lo mismo, no estoy diciendo que no, pero posiblemente se complique un poco más en temas de usar librerías externas y demás, que Angular, ¿verdad? Vienen con el framework. Vamos a ver, ¿cuándo nació TypeScript? Le debo ese dato. Le Eh, debo ese dato del año. por aquí yo tengo el año, dice que él fue hace 11 años, en el 2012, Ok, octubre del 2012. 2012. Perfecto, ya lo están usando. Claro, apenas salió el lenguaje, se empezó a usar. Como le digo, por ejemplo, cuando Angular era AngularJS, era full JavaScript, en el momento en el que nace TypeScript y ellos deciden hacer el upgrade más grande de Angular que se ha hecho hasta el momento, que fue cambiar el lenguaje, se pasaron a TypeScript. TypeScript no solo se usa en Angular, no solo se usa en frameworks, como les digo, es un lenguaje como tal, se puede usar incluso en Node.js, que se llama Node.js, pero usted puede programar Node.js con TypeScript, porque al final va a compilar a JavaScript. Y se usa muchísimo, muchísimo porque nos soluciona muchísimos problemas a nosotros como desarrolladores. También por aquí preguntan que si recomienda seguir usando Webpack o empezar a usar Vue.js. Eh, Creo que Webpack es el que está más utilizado en este momento, el más probado también. Honestamente no he estado en proyectos que usen Vue.js, pero si al final es un compilador que nos va a dar los resultados que queremos, pues no hay ningún problema. Ya esto, como lo dije antes, pueden ser requerimientos específicos de algún proyecto o a veces, muchas veces el equipo de desarrollo decide usar ciertas herramientas como para probar y usar cosas nuevas también. Entonces, en este caso, simplemente queda necesidad del cliente o decisión del equipo de desarrollo. ¿Ok? Aquí también nos preguntan cuándo usar types o interfaces. Los types, siempre. O sea, siempre es recomendable si usted va a declarar una variable, siempre decir de qué tipo es el variable, de la variable. Ahora, si se está declarando una variable a la que de una vez se le están asignando un valor, como por ejemplo lo que vimos antes de la variable color, en ese caso no hace falta que usted diga color string igual a green, porque automáticamente el lenguaje va a saber que la estar asignándole un string ya es un string. Entonces no hace falta, es redundante usarlo así. Ahora, las interfaces, ¿cuándo podría usarlas? Por ejemplo, eh, cuando haga una llamada al backend y se va a retornar un objeto. Este objeto usted como front-end developer no lo conoce, entonces debería preguntarle tal vez al backend, ok, ¿qué objeto viene? Entonces se especifica un tipo de este objeto
al final este objeto podemos utilizarlo de manera mucho más segura, sabiendo exactamente lo que nos está devolviendo el backend. Eh, Algo importante de mencionar, pero ya esto empieza a ser un poco más avanzado, que no es tan avanzado, pero para no crear confusión, una, una interfaz puede tener tipos opcionales y los tipos opcionales se especifican con un signo de pregunta. Entonces, em, pues sí, podríamos tener, por ejemplo, la variable person, que fue el ejemplo que yo usé, y el last name podría ser opcional. Entonces, al last name lo especifico con un signo de pregunta y entonces eso hace que esa sea opcional. Y cosas así, es muy poderoso. Les recomiendo leer sobre eso porque eso es uno de los features que más van a llegar a utilizar si en algún momento trabajan con TypeScript o con algún framework. Entonces, es bastante importante. Aquí tenemos otra pregunta que dice, al crear una función, ¿es mandatorio especificar el tipo de parámetros que va a recibir? No, nada de los tipos es mandatorio, pero son buenas prácticas para nosotros como desarrolladores. Son buenas prácticas que tenemos que hacer y para eso fue creado el lenguaje, para evitar ese tipo de confusiones, de que no de crear funciones que no sabemos qué retornan, que no sabemos qué reciben, que no sabemos qué hacen. Entonces, al especificar tipos de parámetros, eh, es sumamente importante que estén ahí, porque para eso está, porque la función no solo la va a consumir usted, sino que la va a consumir su equipo, y entonces su equipo tiene que saber también el tipo de parámetro que está recibiendo esa función o lo que devuelve para, así, para que sea utilizada para el fin que fue creada y no creen errores. Perfecto, no sé si alguien más tiene más preguntas. Y si no, no sé si tienes algún comentario y nos despedimos. Pues no, de mi parte, muchísimas gracias por el tiempo, por sacar el rato para aprender un poco. Eh, no sé si por ahí estará mi correo, pero cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto se las puedo responder. Entonces, no duden en preguntarme, con muchísimo gusto por responder correos o mensajes. Entonces, para aclarar algunas dudas y recomendarles quizás algunos cursos y cosas de techos que pueden haber por ahí. Ok, perfecto. Muchas Eh, gracias, Luis, y por todo el Ahí lo conocimiento. interrumpo un momento, porque Ok, Luis Solís me pregunta, ¿qué pasa si el backend me cambia el tipo? Puede pasar y eso va a producir un error. No un error en el sentido de la ejecución, pero TypeScript, porque recuerden el static checking, el type checking, eh, cuando reciba, cuando reciba el objeto y le estamos especificando el tipo, él, por ejemplo, va a decir, el objeto que viene no tiene last name, por ejemplo, o last name ahora es un número, no es un string, cosas así. Entonces, por eso es el poder y la importancia de usar tipos para poder evitar esos errores a la hora de estar programando, porque al final el lenguaje va a compilar muy posiblemente y va a ejecutar, pero luego nos va a reventar la aplicación. Todo eso se puede evitar usando tipos. perfecto. Eh, bueno, gracias, Luis, por Claro, conocimiento compartido. Y gracias a todos por los que nos acompañaron en este webinar. Los invitamos a estar pendientes de las redes sociales